Vamos a pensar en la palabra del Señor, ya los avisos fueron dados. Permítanme que pensemos por algunos minutos en la palabra del Señor. Vamos a reflexionar juntos en lo que la palabra del Señor tiene para nosotros hoy día y que sin duda es la palabra que Dios ha preparado. Y en la mañana, mientras escuchaba al maestro, estuve a punto de cambiarle el título a mi sermón, ¿no? Por el simple hecho de que voy a hablar hoy día acerca de la fe. Y yo puse como título, nada nuevo, está ahí en la palabra del Señor, dice, aumentanos la fe. Pero en la clase de la escuela dominical, el maestro decía, ¿para qué es lo que queremos, lo que pedimos? ¿No? ¿Para qué lo queremos? ¿Para qué queremos que el Señor aumente nuestra fe? Los discípulos pedían que el Señor les aumentara la fe. ¿Pero para qué? ¿Para que los demás vean que yo soy alguien que tiene fe? ¿Para qué quiero los dones espirituales? ¿Para que los otros vean el don que yo tengo? ¿O porque con esa cantidad de fe o con esos dones que yo tengo quiero servir, honrar y glorificar el nombre de Dios? ¿Para qué es que yo quiero la fe? ¿Para qué es que yo quiero que Dios aumente mi fe? ¿Para hacerme sentir bien? ¿Para que yo pueda hacer como arte de magia algunas cosas? ¿Para qué? Es lo que yo quiero la fe. Entonces, nos surgen algunas preguntas. ¿Qué es la fe? Eso es lo que muchos se preguntan. Para ellos hay diversas respuestas, desde algunas científicas, otras de tipo espiritual y otras simplemente desde la opinión personal de algún individuo. Algunos dicen, la fe para mí es tal cosa, y eso es para mí, no sé para ti. Hay aquellos que piensan que mientras son capaces de reconocer que Dios es Dios, mientras son capaces de reconocer que leen su Biblia y que mientras sean capaces de soportar el sufrimiento, son creyentes que tienen fe. ¿Pero realmente eso es fe? ¿Ser capaces de soportar el sufrimiento? Veamos algunos personajes de la Biblia. Podríamos asociar la fe con el hecho que aunque padezcamos sufrimientos de cualquier tipo, variados, ya sean físicos o espirituales, sin desconocer la obra de Dios, entonces tenemos fe. Somos creyentes de fe. Y vamos a mirar algunos. Abraham, por ejemplo. La Biblia nos enseña que cuando Abraham tenía aproximadamente unos 100 años, Dios le prometió y le concedió un hijo. En el transcurso del tiempo, y cuando Isaac ya era un hombre, ¿no? ¿Por qué decimos que ya era un hombre? Esto porque su padre lo llevaba para ofrecer holocausto y porque además entendía y sabía lo que era un holocausto. La mayoría de los comentaristas se atreve a pensar que Isaac tenía aproximadamente entre 20 y 30 años. Aproximadamente. Otros creen que un poco menos. E incluso algunos, como digo, se aventuran a esa edad, pero otros piensan que tal vez 12 años. Pero la mayoría se inclina por pensar, por los rasgos, por los acontecimientos, que él debía tener aproximadamente unos 20 años. Fíjense que aquí vemos dos aspectos importantes de la fe de Abraham. Abraham, primero que todo, había sido capaz de transmitir a su hijo la fe en Dios. Había sido capaz de transmitir a su hijo la fe en Dios. Había logrado que aprendiera a obedecer a Dios. Por tanto, colocarlo como una ofrenda para el sacrificio, para el holocausto, para Abraham no era un gran problema. El problema estaba en cómo explicarle a su hijo lo que habría de pasar algunos minutos más tarde. El tema no era explicarle lo que era un holocausto, porque eso ya lo había aprendido desde la niñez. El tema no era explicarle cómo preparar un holocausto. El tema era explicarle que él era la ofrenda del holocausto. Y eso sí que era un problema. Y era un problema porque ya no era un niño
menor, era ya un hombre. Entonces había que explicarle. Cuando Abraham alzó el cuchillo para matar a su hijo y sacrificarlo para Dios, Dios no ve el cuchillo de Abraham, sino que lo que Dios está mirando es su corazón. Dios puede ver la fe no fingida del corazón de Abraham. Dios puede ver hasta dónde está usted, hermano amado, estoy yo, dispuesto a avanzar con Dios. ¿Estamos dispuestos a llegar al momento de alzar el cuchillo para dejarlo caer? ¿Estamos dispuestos para ofrendar nuestra vida en sacrificio agradable, perfecto a Dios? ¿Estamos dispuestos a dejar madre, padre, tierra, posesiones, bienes, lo que sea, por el amor del Señor? Veamos lo que hizo Abraham. Primero, cuando Dios le pide que él ofrezca a su hijo, él fija el momento, el día. Tal vez se puso hasta de acuerdo con su hijo y le dijo: mira, hijo, vamos a ir y vamos a ofrecer un holocausto a Dios. ¿Qué te parece que vayamos tal día? Así es que prepárate. Tal vez incluso, si uno podría pensar, él le dijo: mira, hijo, es tiempo de orar porque vamos a ir a ofrecer holocausto a Dios. Así es que vamos a orar juntos. Pero ¿se imagina usted el corazón de ese padre? Cuando él sabía que la ofrenda del sacrificio era su hijo. Nos emocionamos con nuestros hijos. Nos emocionamos cuando ellos nacen, ¿no es verdad? Nos entristecemos cuando pasan por momentos difíciles, cuando ellos lloran, ¿no? Nos emocionamos como el abuelo que hoy ha dedicado a su hijo. Ustedes lo vieron que se emocionó, ¿no? Porque causa emoción, es parte de nuestra vida, así somos. Pero imagínese usted estar orando con su hijo y saber que ese hijo es la ofrenda del holocausto para Dios. Y que Dios le ha pedido un gran tesoro que él tenía. Así es que fijó con él el día. Y quizás desde ese día comenzaron a orar juntos. Quizás Isaac hizo algunas preguntas a su padre, no lo sabemos, no los dice el texto bíblico. Pero en segundo lugar, él preparó a sus criados. Abraham buscó a aquellos criados en los que él tenía confianza, en los que tal vez él decía: estos me van a ayudar a orar. Pero no les comenta quién era la ofrenda del holocausto. Por supuesto que sus criados también sabían lo que era un holocausto. Ellos también entendían eso. Pero había que hacerlo. Abraham recorrió junto a su hijo el largo camino hacia el lugar del sacrificio. Llegó hasta el punto desde donde debía seguir solo. Él le dice a sus criados: ustedes quédense aquí. Pero saben que a mí me emociona en la fe de Abraham. Cuando yo hablo de la fe, me emociona lo que Abraham dice, la seguridad. ¿Cómo es posible que el Dios en el que él estaba creyendo ahora, cómo es posible que el Dios en el que él había aceptado y en el que él había creído, le iba a pedir que sacrificara a su hijo? ¿Acaso este Dios era igual a Moloch? ¿Acaso este Dios era igual a todos los demás dioses? ¿Acaso no era un Dios único, distinto, diferente a todos los demás? Porque él le dice a sus criados: ustedes quédense aquí, porque el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos a ustedes. Eso me emociona, porque ahí hay un hombre que cree realmente en su Dios. Eso es fe. Es creer que lo que Dios va a hacer es algo extraordinario, es algo maravilloso, y que Dios va a hacer algo extraordinario cada día, y Dios puede hacer algo maravilloso en tu vida cada día. Amado hermano, solo tienes que tener fe, creerle a Dios, creerle a Dios. Nosotros y el muchacho iremos
y adoraremos. Junto a su hijo, él preparó el holocausto. Preparó lo que había que hacer para el holocausto. No sé cómo lo hizo Abraham. No sé cómo lo haría usted o cómo lo haría yo. Pero él puso a su hijo sobre el holocausto. No sé cómo le explicó. No sé lo que le dijo. No nos dice el texto bíblico cuál fue el diálogo que tuvieron desde que dejaron a los criados hasta que llegaron al lugar del holocausto. Tal vez en ese lugar, pero aún así cuando estaban preparándolo todo, dice la Biblia, que Isaac dice: papá, aquí está todo listo. Está todo preparado para el holocausto. Pero nos falta algo. Nos falta el animal del holocausto. La respuesta de Abraham me emociona. Porque él no le dice: hijo, tú eres el animal del holocausto. Tú eres la ofrenda. ¿Qué es lo que dice? Dios se proveerá. Dios no me hará llegar al límite de quitarte la vida. Dios sabe que lo amo. Dios sabe que daría mi vida y la tuya por Él. Pero Él no me hará llegar a ese momento. El Dios en el que yo creo, dice Abraham, es un Dios capaz de proveer en medio del desierto de un animal para el holocausto. El Dios en el que yo creo, mi amado hermano, es capaz de ayudarte en el peor momento de tu vida. No es un Dios que nos abandona. No es un Dios que quiere matarte. Es un Dios que a veces permite que pasen cosas alrededor tuyo. Pero allí está, a tu lado para sostenerte. Allí está a tu lado para bendecirte. Allí está Dios a tu lado para abrazarte y para decirte: hijo, estoy aquí. No te he dejado, no te he abandonado, yo estoy. Y Él simplemente dice: Dios, 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 Dios te proveerá. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilloso es mi Dios! Nosotros vivimos en una época y en una era en que todo es rápido. No podemos contactar con cualquier persona en cualquier parte del mundo solo con un clic. Sin embargo, muchas veces no podemos avanzar en nuestra fe con Dios. Desde ese día, las generaciones llamaron a Abraham, como dice Hebreos, el padre de la fe. Y llegó a ser considerado el amigo de Dios. ¡Qué bendición, hermanos! Veamos otro ejemplo. Job. Muchos han intentado decir que la historia de Job no es sino solo algo ficticio. Incluso algunos la comparan con otras parábolas, como la del hijo pródigo, el rico insensato o el buen samaritano. Pero veamos un poco la historia de Job. Cada acontecimiento en la vida de un hombre de fe. Primero, dice que vinieron unos maleantes que mataron los bueyes, le avisaron, las asnas y sus criados. Luego viene otro y le dice: cayó fuego del cielo y mató las ovejas y los pastores. Viene otro y le dice: los caldeos se robaron los camellos. Y finalmente uno dice: vino un viento del desierto que destruyó la casa donde tus hijos estaban y los mató a todos. Sin duda, cualquier persona no dudaría un segundo para blasfemar contra Dios, como suele ocurrir hoy día. Ante cualquier problema pensamos: ¿dónde está Dios? O como dice el salmista, muchos nos preguntarán: ¿dónde está tu Dios? Pues mi Dios está aquí hoy día y está en nuestra vida cada día. Sin embargo, el texto nos relata las expresiones de Job. Y él dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová. Hermanos,
sea el nombre de Jehová bendito. No importa si estoy en la opulencia o en la pobreza. No importa si estoy en la abundancia o en la escasez. El nombre de Jehová sigue siendo bendito por todas las generaciones. Sigue siendo bendito. En todo esto, dice el capítulo 1 de Job, no pecó Job. Pero faltaba algo más. Faltaba todavía un problema más. O como diríamos nosotros hoy día en nuestro lenguaje, faltaba una desgracia más. Piel por piel. Y vino sobre Job una sarna maligna desde la cabeza hasta los pies. Como corolario de todo esto, su mujer, cuando lo ve en medio de toda esta desgracia, cuando ella ve que todo esto está ocurriendo, que Job tomó un tiesto grande y se rascaba con él y estaba sentado en ceniza, y ella le dice lo siguiente: ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Otra revisión de las Escrituras dice: su esposa lo llenó de reproches y le dijo: ¿todavía insistes en seguir siendo perfecto? ¿Todavía insistes en mantenerte así? Maldice a Dios y muérete. Date el gusto de maldecir a Dios. Date la alegría de maldecir a Dios y luego muérete. ¿Para qué vivir? Mira cómo Dios te tiene. No es mi propósito hoy día probar que la historia de Job es tan real como usted y como yo. Aunque existe suficiente material bíblico para hacerlo. Pero sí quiero hablar del sufrimiento físico y psíquico de un hombre que aún en esas circunstancias no peca contra Dios. Podemos señalar que la fe de Job fue tan grande que Dios dijo que no había otro como él en la tierra. Y eso no certifica que él era real. No hay otro como él en la tierra. Cada uno de nosotros está expuesto al sufrimiento, el cual puede venir por diferentes lados: por enfermedad, por abandono, ya sea de los padres, abandono del esposo, de los amigos, etcétera. Pero la palabra de Dios nos dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, o aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Hermanos, eso es fe. Aunque no haya ovejas en la majada, con todo yo me regocijaré en el Dios de mi salvación. Qué glorioso, amados, saber que nunca, pero que nunca estaremos solos, porque Dios nuestro Padre jamás nos abandonará. Él se hará cargo. ¿Sabe lo que significa que se hará cargo? Es como esa canción que dice que Él toma la oveja y se la echa a los hombros. Él se hará cargo de nosotros. Un día Él me encontró y me echó sobre sus hombros y me dio vida nueva. Él se hizo cargo de mi vida, como se ha hecho cargo de la tuya, mi amado hermano. Él te puso sobre sus hombros, Él se hizo cargo. Él dijo: de aquí en adelante, como el hombre que estaba con el mesonero, si algo más te debes, yo lo pago cuando regrese. Él se hizo cargo de mi vida y Él se hizo cargo de tu vida. Ahora estás en las manos del Señor. Aunque todo el mundo te deje, no importa. Él nunca te abandonará. Él se hará cargo. Por eso que Él incluso dice: mía es la venganza. Yo pagaré todo. En estos dos hombres podemos apreciar que, en primer lugar, adoraron a Dios.
Abraham, dice Hebreos 11:21, que nos leyó delante nuestro hermano Eduardo, dice que adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. En la NBI, la nueva traducción viviente o nueva versión internacional, dice: por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Un hombre en el ocaso de la vida, a punto de morir, que adora a Dios apoyado sobre una vara. Ojalá que cuando usted o yo partamos de este mundo, nuestros hijos nos vean adorando al Dios que nos perdonó y nos lavó con su sangre. Ojalá que el último día de nuestras vidas, cuando estemos a punto de expirar y de partir de este mundo, nuestros hijos nos vean seguir amando a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón. Job, cuántas experiencias de sufrimiento, cuánto dolor, cuánto, entre comillas, abandono de los demás. Sin embargo, ahora puede expresar: pero yo digo, había oído hablar de ti, pero ahora te he visto. Ahora mis ojos te contemplan. ¿Puede usted contemplar a Dios a su lado? ¿Puede usted ver que Dios se hizo cargo de usted? Aumente su fe. Pídale a Dios que la aumente. Obedecieron a Dios. No hay mejor forma de probar nuestra obediencia que en los momentos más difíciles de nuestra vida. Hermanos, la obediencia no se muestra en la abundancia, se muestra en la escasez, se muestra en el sufrimiento, se muestra en la prueba. Allí es cuando demostramos que somos verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo desarrollar una fe activa? Como dije hace un momento, nuestra fe está en acción cuando las cosas parece que no resultan, cuando la enfermedad toca nuestra puerta, cuando todo lo vemos oscuro. ¿Cómo desarrollar nuestra fe? Primero, cuando somos capaces de reconocer la soberanía de Dios. En lugar de una queja, podemos ver la gloria de Dios. Dios quiere escuchar nuestras alabanzas y no nuestras quejas. Así dice una canción: no quiero oír tu quejar. Él quiere oírnos glorificar su nombre. Él no quiere oír nuestras quejas, quiere oír nuestra gratitud en medio de los problemas. Como dice Job cuando su mujer le contestó de esa manera. Él dijo: mujer, no digas tonterías. Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni siquiera de palabra. Desarrollamos una fe activa cuando somos capaces de reconocer que Dios es Dios. Job dice lo siguiente: yo sé que tú todo lo puedes, todo, y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia? Mostrando así mi ignorancia. Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Tú me dijiste: escucha, que quiero hablarte. Respóndeme a estas preguntas. Hasta ahora, dice Job, solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto arrepentido, sentado en polvo y la ceniza. Bendita palabra del Señor. Somos capaces entonces de desarrollar una fe activa cuando reconocemos que Dios es Dios y no hay otro fuera de Él. Jamás debe importar nuestra condición. Somos capaces de desarrollar una fe activa cuando jamás nos importa nuestra condición, para reconocer que Dios es soberano. La semana pasada citábamos el Salmo 19, ¿se acuerdan? Que nos habla de que todo lo que vemos, incluidos los cielos, nos hablan de la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia aún a su nombre. Bendito sea Dios por eso. Eso nos habla de su majestad,
de su todo poder. Cuando así lo hacemos, entonces nuestra fe se va desarrollando y comenzamos a ver lo que otros no pueden o simplemente no quieren ver. ¿Cuántos de nosotros, al igual que Job, solo habíamos oído de Dios? Pero ahora, cada día, vemos su gloria en cada acto que nos rodea. La petición de los discípulos de que su fe fuera aumentada debe ser siempre nuestra oración. Cuando así vivimos, la gloria y el poder de Dios son derramados en nuestras vidas. Pero que cuando pidamos que nuestra fe sea aumentada, sea con el único objetivo de honrar y de glorificar al Dios que nos llamó. Que Dios nos bendiga.